Buenas, en este vídeo vamos a estudiar la teoría de los movimientos rectilíneos para luego empezar a hacer problemas, ¿vale? En nuestros apuntes el punto 4 y empezamos con el movimiento rectilíneo uniforme, el uniformemente acelerado y el movimiento de caída libre, ¿vale? Pues nos vamos a nuestro punto 4 de los apuntes, movimientos rectilíneos, ¿vale? Tal y como indica su nombre, la trayectoria de estos movimientos no va a ser otra que la de una línea recta, ¿vale? Por tanto, se van a cumplir una serie de cosas, que la posición va a ser un punto, que el incremento, ¿vale?, el desplazamiento va a ser la diferencia entre el punto final y el punto inicial, que el módulo de la velocidad va a ser la velocidad en ese punto y que el módulo de la aceleración va a ser la aceleración en ese punto. Entonces, esto se cumple porque el sistema de referencia que elegimos hace que todas estas magnitudes de movimiento tengan la misma dirección que el eje que nosotros elegimos, de tal forma que nos vamos a mover por el eje X. Por lo tanto, lo vamos a tener todo ahí. Todos nuestros datos van a estar en ese eje. Y las magnitudes tendrán la dirección del mismo. De tal forma que, fijaos, también nos dice que el módulo de los vectores coincide con el valor de su componente, que es lo mismo que acabamos de decir. La posición en un punto, la velocidad en un punto, la aceleración en un punto. El sentido lo vamos a expresar con el signo más o menos. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Ya sabemos que la dirección, imaginad, la dirección es de casa al instituto. Sí, la carretera que lleva desde nuestra casa hasta el instituto. Pero el sentido puede ser que yo vaya de casa al instituto o que vaya del instituto a casa, de tal forma que ese sentido lo vamos a expresar bien con el signo positivo, bien con el negativo. De hecho, el criterio de signos que se va a seguir es el siguiente. Cuando hablamos de posición, si nos encontramos en el eje positivo, tanto hacia arriba como hacia la derecha, ¿vale?, el sentido será positivo, mientras que si estamos en el eje negativo, que es hacia la izquierda o hacia abajo, nos vamos a encontrar con una posición negativa. Con la velocidad ocurre lo mismo, ¿vale? Y con la aceleración igual, van a ser positivas cuando se encuentren en la parte positiva y negativas cuando estén abajo o a la izquierda. Pues empezamos con los movimientos, ¿vale? Tenemos el primero, que es el movimiento rectilíneo y uniforme. La velocidad es constante en módulo, dirección y sentido. Trayectoria rectilínea, ya lo hemos dicho antes. Y la rapidez es constante. ¿Por qué? Fijaos, una cosa es la velocidad y otra cosa es la rapidez, ¿vale? Entonces, la rapidez en este caso va a ser constante porque va a estar recorriendo la misma distancia en cada segundo que pasa, ¿vale? Por eso decimos que además en este caso la rapidez y la velocidad serán lo mismo y serán ambas constantes. Aquí no va a haber una aceleración, únicamente una velocidad. Yo cojo mi coche y voy desde mi casa hasta el instituto a una velocidad constante, todo el tiempo a 20, de tal forma que no va a haber una aceleración implicada, ¿vale? Las ecuaciones que vamos a utilizar para el movimiento rectilíneo y uniforme son las de posición y las de velocidad. La de posición será la velocidad que llevo multiplicado por el tiempo que tardo en llegar a los sitios, mientras que la velocidad es el espacio que recorro en el tiempo que empleo para ello, ¿vale? Que es esta de aquí. Fijaos que aquí os he subrayado lo de t menos t sub 0. Esto es el intervalo de tiempo en el que se lleva a cabo el movimiento, ¿vale? Que normalmente nos dicen 20 segundos. Entonces, en vez de t menos t sub 0, con que pongamos una t es suficiente, ¿vale? Fijaos que este intervalo lo podemos ver escrito como incremento de t, ¿vale? Que sería lo mismo, ¿sí? Perfecto. Pues vamos a ver cómo se representa. Bueno, pues lógicamente vamos a tener una representación de espacio-tiempo y una representación de velocidad-tiempo, que son las variables con las que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, en el espacio vemos que cuando el móvil tiene una gráfica diagonal, ¿vale? Esto es, tiene una pendiente. Vemos que si la pendiente es positiva, significa que avanzamos hasta una posición P, la que sea. En este caso, esa posición P es este punto de aquí, ¿vale? Partimos de origen y vamos hasta la posición P. En el punto 2 vemos que el cuerpo está parado. ¿Por qué? Porque no se mueve. Está siempre en el mismo punto, en la misma posición. Esto puede ser un 10, por ejemplo, pues está X segundos en esa posición 10.
¿vale? Pero ¿qué sucede cuando nuestra gráfica tiene una pendiente negativa? Pues que volvemos al lugar de partida, en este caso, ¿vale? Fijaos que volvemos a el punto de origen, por así decirlo, volvemos al punto cero, ¿sí? De tal forma que lo que significa es que vamos a hacer el recorrido de vuelta. Esta gráfica lo que nos indica es que nosotros hemos ido a un sitio, hemos estado, imaginad, hemos ido a la panadería, hemos comprado el pan y hemos vuelto a casa. Esta gráfica nos estaría mostrando ese camino, ¿vale? Mientras que si me voy a la gráfica de la velocidad, veré que es una recta, que no tiene ninguna pendiente, por lo tanto, significa que todo el tiempo voy a estar situada en el mismo valor. Por lo tanto, la velocidad es constante en todo el intervalo de tiempo, algo que... El siguiente movimiento que vamos a estudiar es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que no es otro que aquel que tiene una aceleración constante. Tendrá una trayectoria recta, en línea recta, porque nos indica que es rectilíneo, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a tener aceleración normal. Mientras que el uniformemente acelerado lo que me indica es que la aceleración es constante en módulo, dirección y sentido. Lo que va a variar es la velocidad, ¿vale? Por lo tanto, va a variar la rapidez con la que nos estamos moviendo. Bueno, este movimiento se va a estudiar mediante las siguientes ecuaciones. Fijaos que os las tengo aquí divididas en dos columnas, ¿vale? En la primera os pongo aceleración, posición y velocidad final, ¿vale? Y en la segunda os pongo lo mismo, pero lleva las flechitas. ¿Qué diferencia hay entre unas ecuaciones y otras? Bueno, pues en estas primeras lo que vamos a calcular es la aceleración media, la posición en la que me encuentro, la velocidad final que lleva el movimiento, ¿vale? Mientras que en la otra lo que voy a hacer es tener en cuenta los vectores, ¿vale? De tal manera que la única diferencia que tenemos es esta. Vamos a utilizar aceleración, que es la variación de velocidad en un intervalo de tiempo. La posición, que ya la calcularemos con una fórmula un poco más larga, pero que ya veréis que en el momento que empecemos a utilizarla es bastante sencilla, que nos dice que es posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Y luego tenemos velocidad final, que la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo que transcurre. O, en su defecto, puedo utilizar la fórmula que me dice velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio que recorro. Esta fórmula es muy, muy útil, o sea que vamos a metérnosla bien en la cabeza. Vale, vamos a seguir con una representación de este movimiento y vemos que tenemos una recta con pendiente positiva, una recta sin pendiente y una recta con pendiente negativa. Vale, pues veamos, el punto 1 me indica que la recta tiene una pendiente positiva, con lo cual la velocidad está aumentando. Si la velocidad aumenta, significa que yo voy más rápido, por lo tanto la aceleración es positiva. Cuando yo me encuentro en el punto 2, si os fijáis, siempre estoy en la misma línea, por lo tanto la velocidad que llevo va a ser siempre la misma. Así que puedo decir que esa velocidad es constante y que por lo tanto no hay una aceleración. Solo hay aceleración cuando hay un cambio en la velocidad, ¿vale? Y en este tercer tramo me fijo en la pendiente negativa. Por lo tanto, lo que quiere decir es que yo paso de una velocidad grande a una velocidad más pequeña. Lo que estoy es frenando. Por lo tanto, si freno, esa aceleración que yo estoy generando es una aceleración negativa. ¿Vale? Perfecto. Pues nos vamos a la representación de la aceleración con el tiempo, que fijaos lo sencilla que es. Una línea recta. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ser constante en todo el intervalo de tiempo. La aceleración no varía. No varía en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? En otro tipo de movimientos variará. Pues nos vamos a por nuestro último movimiento rectilíneo, ¿vale? Me dice, movimiento de caída libre. Bueno, pues ¿qué será esto? Pues esto no es otra cosa que dejar caer algo o lanzar algo hacia arriba. Pero lo que sí que va a coincidir es que es un tiro vertical, de tal forma que ahora en vez de moverme por el eje X, me voy a mover por el eje Y, ¿vale? Así que fijaos que ahora tenemos que cambiar las letritas en las ecuaciones. ¿Vale? Entonces, un movimiento de caída libre es un movimiento vertical de un cuerpo, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a generar esa acción? Bueno, pues la gravedad. Cuando yo dejo caer algo, ese objeto lo que va a tener es la aceleración de la gravedad, ¿vale? Entonces, decimos que tenemos un movimiento vertical
que es el movimiento de un cuerpo bajo la acción de la gravedad. Esa gravedad es 9,81 metro partido de segundo al cuadrado, ¿vale? Pero aquí os la he puesto positiva, pero generalmente la mayoría de las veces la gravedad la vamos a tomar con signo negativo, ¿vale? Podríamos decir que el 100% de las veces la vamos a utilizar con un signo negativo. ¿Qué va a pasar? Que además vamos a despreciar la resistencia del aire, no vamos a tener ningún rozamiento, no vamos a tener ninguna oposición. Yo tiro un objeto y ese objeto va a caer. No voy a tener en cuenta nada más, solamente la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, esa aceleración es constante, ¿verdad? Si la aceleración es constante, puedo decir que el movimiento de caída libre se engloba dentro del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solo que en vertical en vez de en horizontal. ¿Vale? Y las ecuaciones que vamos a utilizar son exactamente las mismas que tenemos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero fijaos en el cambio. ¿Vale? La posición tenemos I igual a I sub 0, ¿vale? O sea, posición en el eje Y igual a posición inicial en el eje Y, más velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad, ¿vale? Por favor, la gravedad. Aquí no me vale ya la aceleración, lo que voy a usar es gravedad, ¿vale? Multiplicado por el tiempo al cuadrado. Si os fijáis en esta de aquí, que también utiliza posición, tengo mis velocidades al cuadrado, como anteriormente, más 2 veces, ¿vale? La aceleración por el incremento de la posición en el eje Y. Esta aceleración es la aceleración de la gravedad, ¿vale? Igualmente, porque no va a haber otra. Y luego tenemos nuestra ecuación de la velocidad, la sencillita, la de siempre, ¿vale? Que me dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿vale? Esta aceleración igualmente va a ser la de la gravedad. Así que en estas ecuaciones lo que varía es que la aceleración se convierte en gravedad y que las X se convierten en Y, porque en vez de estar en el plano horizontal, estoy en el plano vertical, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, ya sabéis dónde encontrarme. En el siguiente vídeo vamos a hacer ejercicios de ejemplo.